Él es Hussein Kambar, habitante del barrio Silwan de Jerusalén Este. El sionismo israelí lo ha obligado a demoler estas paredes donde durante muchos años fue su hogar. Y así, las demoliciones y ocupaciones de propiedades en territorio palestino son la orden del día y motivo de mucha preocupación para organismos de derechos humanos. Cada lugar, cada pedazo de tierra, cada pequeño espacio, todo es de los judíos. No hay tierras para otra gente, solo para nosotros, y no le daremos nada a nadie. Es solo de nosotros. En eso es que creemos. El apartheid israelí en Palestina. La ocupación del territorio palestino por parte del Estado de Israel se legitimó un 29 de noviembre de 1947, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un plan para la partición de Palestina que recomendaba la creación de un Estado árabe independiente, uno judío y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. El crimen original o el pecado original es el de Naciones Unidas al meterse ahí y dividir el territorio sin tener en cuenta la opinión o los derechos del pueblo originario palestino. El plan fue aceptado por los israelíes, pero no por los árabes, pues era una clara pérdida de su territorio. La partición de Palestina cedía un 52% de territorio palestino a Israel y establecía que el Estado árabe incluyera Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén, que se estableció como territorio internacional. En 1948 estalló la Guerra Árabe-Israelí. Israel declara la creación de su Estado judío, lo que provocó enfrentamientos. Luego de 8 meses de guerra, se acordó una delimitación de la zona, definiendo Cisjordania y la Franja de Gaza como único territorio palestino. Un conflicto desigual. La Guerra de los 6 días, iniciada un 5 de junio del año 1967, agravó aún más el visible apartheid israelí contra palestinos y lo convirtió en un conflicto bélico étnico. Israel, respaldado por Estados Unidos, ocupa la península del Sinaí en Egipto, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y Altos de Golán. En el año 2005, Israel desocupó parcialmente la Franja de Gaza, pero en el año 2008, las fuerzas de defensa israelí llevaron a cabo una de las operaciones más sangrientas contra el enclave fronterizo desde 1967, llamada Operación Plomo Fundido. Gaza fue escenario de guerra durante 22 días, dejando un saldo de 1.400 habitantes palestinos asesinados, en su mayoría civiles. Del total de las víctimas, 960 eran civiles, 288 menores de 18 años y hubo 5.380 heridos producto de los ataques por aire, mar y tierra. Organismos de derechos humanos detallan innumerables acciones desproporcionadas por parte de Israel, como el uso de fósforo blanco, así como llamadas telefónicas para sembrar el pánico entre los habitantes palestinos y el bloqueo de la ayuda humanitaria. En el año 2018, Israel se consagra como Estado-nación judía a través de una controvertida ley que declaró al país como hogar nacional del pueblo judío y a su vez otorgó un fuerte respaldo a los colonos judíos que residen en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Oriental. Ni Israel ni ha parado los asentamientos. Cisjordania está como un laberinto de asentamientos israelíes donde tienen calles particulares para ellos, por donde no pueden circular los palestinos, por donde tienen que parar por checkpoints, controles militares, cuando van al trabajo, cuando se desplazan de un pueblo a otro, incluso en algunos sitios
de un barrio a otro cuando quieren llegar al hospital, al colegio, a la universidad. La situación de Cisjordania con los acuerdos de Oslo hoy en día es lamentable. La constitución de colonias en los territorios ocupados ha sido una de las principales fuentes de disputas entre Israel y los palestinos, pero también con el resto de la comunidad internacional. El ejército israelí ha matado a muchos palestinos en esta área y en las proximidades también. Lo hicieron solo para asustar y sacar a los palestinos, pero ninguno ha dejado su hogar. Los chicos están cansados psicológicamente. Sienten como si estuvieran en prisión. Miran a los niños colonos jugar libremente mientras ellos están confinados. Una cifra así más real podrían ser 100.000 personas asesinadas por el régimen sionista. Tenemos una media siempre de casi 6.000 personas presas y presos políticos. Tenemos ahora mismo pues, una cifra de niños siempre entre los 400 y 500 niños en cárceles israelíes, mujeres también, y por lo tanto el movimiento de presas y presos políticos para nosotros es algo muy importante y es por lo que luchamos siempre para visibilizarlos y que no caigan en el olvido. Los palestinos realizaron distintos movimientos en defensa de su territorio que fueron respondidos de forma desproporcionada por parte de Israel. El 2021 se recuerda como uno de los años de mayor escalada bélica en Gaza por las fuerzas israelíes. 500 rondas de bombardeos por tierra y aire durante 40 minutos cobraron la vida de 253 personas, incluidos 67 niños, y más de 1.900 personas resultaron heridas. En el año 2022 fue un año nuevamente de terror para Palestina, que sufrió la muerte de 150 de sus ciudadanos por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, de los cuales 44 fueron niños y niñas. Además, se establecieron 7.900 viviendas en asentamientos de Israel en territorio palestino. La permanente invasión judía en territorio palestino dio origen a que estos hayan perdido casi el 70% de territorio desde el plan de la ONU, violando la Carta de Conciliación firmada en las Naciones Unidas por los entonces representantes de Israel y Palestina. De hecho, muchas personalidades de Sudáfrica que han sufrido el apartheid en Sudáfrica dicen que el apartheid israelí contra los palestinos es todavía muchísimo peor que lo que sufrían las personas negras en la Sudáfrica en la época del apartheid. A pesar que han pasado más de 7 décadas de conflictos, cientos de palestinos siguen siendo víctimas de una escalada de violencia, asesinatos, ocupaciones y demoliciones por parte del Estado de Israel, que parece no estar cerca de querer buscar una resolución pacífica del conflicto.